Hola, pues vamos a empezar a trabajar hoy 4 de abril con la materia de sociología. Mando, bueno, este video para que quede un poco más claro. Ya estuvimos trabajando incluso una unidad en esta materia. El sábado anterior hicimos examen de algunos de los autores más importantes que han dado grandes aportaciones a lo que es esta ciencia. Vamos a hacer un repaso en general y posterior a continuar con el siguiente tema que tenemos que trabajar. Bien, empezamos a trabajar con sociología. Primero empezamos a conocer lo que fue el concepto como tal. Sabemos que es una ciencia que estudia las interacciones del individuo, que tiene como objetivo el comprender el por qué nosotros interactuamos o por qué nosotros nos relacionamos de esa manera. La sociología sabemos que también va ligada con lo que es el derecho. La sociología estudia las interacciones y todas aquellas que le parecen o que tienen un alto nivel de peligro dentro de la sociedad, pues el derecho las estudia a base de ciertos criterios para poder determinar si la manera o el patrón para poder tener un control o una forma de regular lo que es esa interacción, ya sea a través de principios, normas y leyes. La sociología es de origen griego. Los griegos fueron los primeros en aplicar y llevar a la práctica lo que fue esta ciencia como tal. Anteriormente a la sociología no se le conocía como tal, se le denominaba como física social. La primera persona que quiso crear esta ciencia se le conoce como Henry Saint-Simon. Él es un filósofo teórico francés, nace y muere en Francia. Él hizo grandes aportaciones a lo que es esta ciencia, debido a que pues fue la primera persona interesada en querer crearla, más sin embargo nada más se le otorga el mérito de fundador de la sociología porque todavía él traía ideologías muy arraigadas del siglo XVII hacia atrás, de que existían diferentes ideologías a base de la divinidad. Recordamos un poco que anteriormente se vivía bajo un sistema de la monarquía. Cuando existía bajo un sistema de la monarquía, nada más se llevaban a cabo lo que son dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. La burguesía pues eran los reyes, los emperadores, que tenían el control sobre la sociedad por tener ciertas ideologías o ellos se basaban en una cultura. Esa cultura se le denominaba politeísta. Esta cultura era la existencia a través de dioses y que los dioses mandaban señales a través de los fenómenos naturales para poder dar a conocer las interacciones o el comportamiento que tenía la sociedad en general. Entonces, Henry Saint-Simon retomó algunas de ciertas ideologías a base que no estaban pues científicamente comprobadas y por tal motivo pues dentro de su teoría pues hubo grandes contradicciones y pues no pudo concluirla como tal. Más sin embargo, pues dejó grandes principios, entre ellos algunas leyes, entre ellos la creación de dar inicio a lo que es el positivismo, que posteriormente Auguste Comte lo terminó eh, creando y comprobando de manera científica todo lo que se decía a través de la observación, a través de la historia, a través de la comparación, a través de la experimentación. Entonces, Henry Saint-Simon únicamente fundador de la sociología. Auguste Comte es el padre de la sociología. Él es el que le determina como tal sociología. Él empieza a hacer un estudio, un análisis a la sociedad, desde qué momento iba cambiando, cómo iba cambiando, pero de manera científica, no nada más lo que él suponía ni lo que él pensaba, sino de manera comprobable. Le llevó una serie de pasos y procedimientos como finalizar con lo que fue el positivismo, el crear leyes para poder comprender a la sociedad, el estipular y llevar a la práctica lo que ahora nosotros conocemos como método científico. También hubo grandes aportaciones de otros tres autores que incluso cada uno de ellos hizo su propia teoría para dar explicación en cuanto a la interacción y forma de relacionar del ser humano. Por ejemplo, Carlos Marx, la teoría marxista, que él dice que pues el individuo interactúa de ciertas formas e incluso las interacciones inadecuadas que va ligado a lo que son las clases, la lucha de las clases sociales, que si no existiera lo que son las clases sociales, pues sería una sociedad homogénea que no habría tantos problemas y a lo mejor quizá con una misma ideología y una misma forma de interactuar. También encontramos, por ejemplo, Max Weber,
que él utiliza una teoría que es comprensiva, como su nombre lo indica. Él menciona que la sociedad no se puede estudiar, únicamente se comprende, y que para poder comprenderla se tiene que fraccionar, porque vivimos en una sociedad que es heterogénea, que no somos iguales, que somos muy cambiantes, que somos muy caóticos, y que entonces por tal motivo no se puede estudiar como tal el por qué somos así y desde cuándo empezamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes ideologías y diferentes culturas, y eso impide el que pues nosotros tengamos como un conocimiento más certero hacia nosotros mismos. También hay otra teoría, la de Emilio Durkheim. Emilio Durkheim utiliza la teoría funcionalista. Él explica que la forma en la cual nosotros interactuamos y nos relacionamos no depende de nosotros, nosotros somos como objetos que seguimos un camino, que estamos aquí porque nos tocó y que llevamos a cabo de esa manera o enfrentamos de esa manera porque simplemente así estaba marcado nuestro futuro, nuestro destino, nuestro presente y demás. Entonces él se basa más en lo que viene siendo la observación. Bien, de esto de los autores pues fue lo de la clase pasada. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que es el tema de sociedad y clases sociales. Primero pues hay que identificar lo que es el concepto de sociedad como tal. Sociedad, en palabras concretas, pues es un grupo de personas las cuales interactúan y se relacionan entre sí. No son iguales, tienen algunos objetivos en común como buscar seguridad, justicia y el bien común para todos en general, pero no son iguales, únicamente interactúan y se relacionan entre sí y comparten un mismo espacio físico. Dentro de la sociedad existen otros grupos de personas o dentro de la sociedad se empieza a dividir en ciertos grupos de personas que a eso nosotros lo conocemos como clases sociales. Las clases sociales son aquellas personas que tienen un mismo nivel económico. Por ejemplo, en la actualidad en México existen 6 clases sociales: la baja baja, baja alta, media alta, alta baja y alta alta. La baja baja encontramos inmigrantes, personas que no tienen empleo, personas que hoy tuvieron la oportunidad de trabajar, pero no saben hasta cuándo más lo van a volver a tener. ¿Sí? Incluso entran lo que son los vagabundos, entran no sé, lo limpia parabrisas y demás. En la baja alta encontramos lo que son los campesinos, encontramos también lo que son los artesanos calificados también. En la media baja encontramos lo que son oficinistas, técnicos, secretarias, todas aquellas personas que tienen un salario mínimo, pero ya cuentan con algo estable en su vida, pero no les alcanza para lujos, no les alcanza para absolutamente nada más que sus cosas indispensables o sus necesidades básicas. En la media alta encontramos lo que son profesionistas, encontramos lo que son dueños de empresas. En la alta baja y en la alta alta encontramos personas que son ricas, pero la diferencia de cada una de ellas es que en la alta baja pues todavía se recuerda el cómo se obtuvo ese nivel económico, no han pasado tantas generaciones, todavía se tiene esa idea de cómo se fue construyendo para poder lograr lo que es esa economía, y la alta alta pues han pasado tantas generaciones que ya ni siquiera se recuerda ni cómo se obtuvo, ni cómo se llegó, ni cómo se logró esa economía, ¿sí? También lo que vamos a aprender durante este bloque pues es identificar el por qué se dieron origen a lo que son las clases sociales. Sabemos, bueno, ya sabemos un parte de lo que es la historia de la sociología, y de ahí pues también viene el origen, el surgimiento de las clases sociales. En el momento que se corrompió con el sistema de gobierno a base de la monarquía y se dio un nuevo sistema gubernamental a base de la democracia, pues se surgió. ¿Por qué? Porque se llevó lo que es el liberalismo. El liberalismo es hacer lo que tú quieras, trabajar en lo que tú quieras, pensar en lo que tú quieras, y pues con ello se llevó a cabo de que el gobierno a base de la monarquía ya no podía hacer, obligarte a trabajar tus propias tierras para hacer o explotarlas para todos, ¿sí? Sino que ya iban a ser tus propias tierras explotadas para ti, y que de ser de obrero ya ibas a ser dueño. Entonces, ¿qué pasó? Al existir liberalismo, el sistema de la monarquía se vio obligado a entregar las pertenencias. Aquellas personas que eran dueños de tierras, pues ya no eran
esclavos, ya eran dueños, ya eran una clase social pues más alta, ya tenían otra calidad de vida, ya tenían mejores oportunidades. Entonces, de ahí se viene lo que es el origen de las clases sociales, a través del liberalismo, en el momento que existió lo que fue la privatización y la posesión. A través del liberalismo empieza a existir las clases sociales y un nuevo sistema capitalista. El sistema capitalista nos dice que dependiendo del nivel económico en el cual nos encontremos, asimismo tenemos cierto poder dentro de la sociedad y asimismo tenemos pues oportunidades o carencia de oportunidades o estilo de vida en general. También el sistema capitalista nos dice que pues sin todo lo que viene siendo producción, bienes y servicios es determinado de manera libre y que depende de la demanda. Es decir, que si yo tengo la oportunidad de abrir lo que es una empresa y si yo quiero dar a cierta cantidad porque mi demanda es muy alta, pues lo puedo hacer. Y tengo mayor oportunidad y mayor ventaja de tener una economía muchísimo mejor que cualquier otra persona. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es el sistema capitalista. Eh, Anteriormente existían únicamente dos clases sociales, ya les había comentado, burguesía y proletariado. Después de que surgió lo que es el liberalismo y se empezaron a desprender otras clases sociales, encontramos también lo que son los terratenientes, que son aquellas personas que tenían grandes extensiones de tierra, también la pequeña burguesía, aquellos que empezaron a tener sus propios negocios, y los campesinados eran los más pobres, aquellas personas que no tenían cómo vender su fuerza de trabajo, que no tenían trabajo, aquellas personas que no tenían absolutamente nada para poder mejorar su calidad de vida, pero lo único que podían hacer para poder subsistir era sembrar y cosechar en el lugar donde ellos habitaban para poder alimentarse. ¿Sí? Pues prácticamente pues eran los más pobres. Es decir, que de existir dos clases sociales llegaron a 5 clases sociales. Características en específico de que existe el capitalismo es que es explotación, existe desigualdad, que existe lucha de clases sociales, que existe la migración, ¿sí? Que existe la presión por el desempleo, que existe la carencia de oportunidades, que existe las desventajas, que existe la envidia, que existe el rencor, que existe el egoísmo, que existen muchos problemas sociales a través del sistema capitalista por la desigualdad económica en el cual nosotros nos encontramos. En ese momento, como se los estoy platicando, pues se escucha muy drástico, ¿verdad? Pero fue ahora sí el cambio eh, que dio tan rápido de un estilo de vida a otro, y pues obviamente en ese momento, en ese siglo, en principios del siglo XVIII, se vivió con gran pues temor, incluso con grandes miedos, con grandes falta de adaptación. ¿Por qué? Porque pues no estaban acostumbrados a un estilo de vida. Nosotros pues ya, ¿por qué? Porque así siempre desde que nacemos pues nos vamos adaptando y es algo normal y es algo que pertenece a nosotros y lo vemos pues algo que está bien, ¿sí? También dentro de las clases sociales se pueden obtener de dos formas, ya sea por asignación o por obtención. Por asignación, pues nuestros papás no lo asignan desde el nacimiento. En el momento que nosotros empezamos a trabajar para ser independientes, en el momento que nosotros empezamos a depender por nosotros mismos, quiere decir que tenemos una clase social por obtención, es decir, por mi esfuerzo, porque me costó trabajo, porque yo le estoy echando ganas. Hay una teoría que nos explica todo esto que les estoy mencionando, que se llama estructural funcionalismo, viene en nuestra guía. ¿Sale? Viene el cómo nosotros, la sociedad nos estudia para poder identificar en qué clase social estamos, y ese es un estudio socioeconómico que determina lo que es nuestro estatus social. El estatus social es cuánto dinero tengo, a qué me dedico, qué es lo que hago, qué sexo tengo, qué edad tengo, qué color tengo y demás, para poder determinar a qué grupo social pertenezco dentro de mi clase social, de una sociedad, perdón. ¿Sí? También nos explica que cada uno de nosotros dentro de la sociedad tenemos una función o un rol. Por ejemplo, nosotros vamos cambiando dependiendo nuestra edad y dependiendo los roles que nosotros vamos adaptando dentro de la misma. Por ejemplo, yo soy docente, cambio mi rol por ser mamá, cambio mi rol por ser hija, y que cada uno de esos roles me lleva a cabo a comportarme o a tener diferentes interacciones
en cada una dependiendo circunstancias o momentos en los cuales yo me encuentre. Por ejemplo, no puedo interactuar o relacionarme de una manera con ustedes como los hago, no sé, con mis amigos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? La sociología estudia las interacciones en las diferentes instituciones que forman parte de la sociedad, porque el ser humano tiene diferentes roles, diferentes funciones, y en cada uno de ellos son hijos, son padres, son hermanos, son abuelos, son amigos, son pareja. En cada uno de ellos tiene diferentes funciones, diferentes roles, pero a base dependiendo de cada uno de los roles o funciones, nosotros nos rigen lo que son tipos de comportamiento. Dependiendo en qué rol estés, te rige lo que es un comportamiento permitido, prohibido y exigido. Si eres hijo, tienes algo permitido, tienes algo prohibido y tienes algo exigido por hacer. Yo como docente tengo algo permitido, tengo algo prohibido y tengo algo exigido. Y así va cambiando mis 3 tipos de comportamiento, pero esos 3 siempre van a existir dependiendo la función o el rol que esté llevando a cabo. Para cambiar y mejorar nuestra clase social existe lo que es movilidad social. La movilidad social pues es aquello que me permite cambiar de un estrato a otro. Estrato viene siendo una clase social, también se le puede conocer como tal, ya sea de manera ascendente o descendente, o ya sea de manera horizontal porque me estoy cambiando de trabajo, porque me estoy cambiando de escuela, pero no tiene ningún cambio físico, no me perjudica a mí. ¿Sí? Son los cambios que nosotros hacemos para mejorar o para pertenecer a un estrato o una clase social. ¿Sale? Y pues bueno, hasta ahí vamos a empezar, vamos a estar terminando. Espero que haya comprendido aunque sea algo. Ahora sí que es la unidad más extensa. Vamos a empezarlo a trabajar y vamos a partir de lo que es mi explicación para que ustedes ya tengan esa retroalimentación de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. ¿Sale? Ok, entonces ahorita seguimos trabajando.